Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Vamos a hablar en este nuevo video de un nuevo tema, el cual es los tipos de tejidos. Ya hablamos de los tipos de células que hay, la definición de célula, la diferencia y similitudes entre cada uno de los tipos de células que existen. Pues bien, ahora vamos a hablar de los tipos de tejidos. Si recordamos, la definición de tejido pues es el conjunto de células que realizan una función específica en conjunto. Pues ahora vamos a hablar de los tipos de tejidos que existen. Como introducción, pues decimos que el cuerpo humano tiene millones de células. Existen alrededor de 200 tipos de diferentes tipos de células. Y estas células se organizan para formar a los tejidos. Para entender un poco más esto, vamos a hablar de los niveles de organización, cómo se va organizando la materia para formar al ser vivo, partiendo desde lo más pequeño como el átomo, que bueno, investigando más a fondo, si leen un poco más, se van a dar cuenta que actualmente no se considera el átomo como lo más pequeño. Pero para fines prácticos vamos a partir desde aquí. El átomo, un conjunto de varios átomos van a formar a una molécula. Un conjunto de varias moléculas van a formar a una macromolécula. Ejemplo de una macromolécula son las proteínas. Un conjunto de macromoléculas van a formar a los organelos u orgánulos que ya conocemos de la célula. El conjunto de estos organelos van a formar a la célula en sí. Como ya mencionamos, un conjunto de células van a formar a un tejido. El conjunto de tejidos van a formar a un órgano. El conjunto de órganos, cuando agrupamos varios órganos para realizar una función específica, vamos a formar a los sistemas y a los aparatos. Un conjunto de aparatos van a formar al individuo o al organismo pluricelular. ¿Ok? Este es el nivel de organización de manera ascendente, desde lo más básico, lo más pequeño, hasta lo más complejo. Por lo tanto, cada órgano está formado por más de dos tejidos, dos tipos de tejidos o más. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de tejidos tenemos? Pues bien, tenemos 4. Uno es el tejido conectivo, que ahorita vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos. Otro es el tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Así a forma breve, antes de entrar de lleno a cada uno de ellos, el tejido epitelial es el que va a cubrir y a proteger a los órganos. Lo vamos a encontrar recubriendo por fuera a los órganos y también vamos a encontrar recubriendo las cavidades corporales, de tal forma que una parte de la célula va a estar dando o hacia el exterior del órgano o hacia el interior de una cavidad. El tejido conectivo es aquel que va a conectar, nutrir, acolchonar, proteger y a sostener a los órganos, de tal forma que sin el tejido conectivo, los órganos se desarmarían o simplemente se caerían por gravedad. Los órganos, gracias al tejido conectivo, los órganos se quedan en donde están y no se caen por simple gravedad. Tejido muscular. El tejido muscular es aquel que nos permite la locomoción, es decir, el traslado del cuerpo y el movimiento. Tanto movimientos finos como escribir, dibujar, pintar, o movimientos más bruscos como correr, brincar, etc. Y el tejido conectivo es aquel que mediante impulsos eléctricos
transmite una información de una célula a otra, de una neurona a otra, para que el cuerpo realice una función específica. Es decir, el tejido nervioso es aquel que va a coordinar la mayoría de las funciones del cuerpo. Esto es de forma muy resumida. Aquí lo tengo en un pequeño cuadro, pero pues podemos agregarle mucho más. Tejido epitelial, recubrir y proteger. También segrega sustancias, forma las glándulas. Tejidos conectivos, conectar tejidos y órganos. Formar órganos de sostén. Tejido muscular, movimientos. Movimientos de los órganos, movimientos de los está mal escrito aquí, sería movimientos de los huesos, o bueno, de los músculos, y movimientos cardíacos. Tejido nervioso, organizar y coordinar las funciones del cuerpo. Vamos a comenzar con el tejido epitelial. El tejido epitelial, como les mencioné, es el que va a recubrir las superficies de los órganos y también las cavidades corporales. Forma glándulas, por lo tanto, gracias a ellas segregamos sustancias. Ejemplos de tejido epitelial, tenemos a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Epi, arriba de la dermis, la siguiente capa hacia abajo sería la dermis. La capa externa, que es la epidermis, es un tejido epitelial. El revestimiento estomacal, es decir, la capa más interna del estómago, recordemos que el estómago es un órgano hueco, la capa más interna también es un tejido epitelial, así como la capa más interna de los diferentes órganos huecos y cavidades corporales. Las células que forman el tejido epitelial están fuertemente adheridas unas con otras y generalmente, como les mencionaba, la parte superior de las células va a estar expuesta al medio exterior o a un espacio interno o corporal. Tenemos varios tipos de tejido epitelial que por la forma de las células la vamos a organizar en planas, cúbicas, prismáticas o columnares. Las células epiteliales planas también se llaman escamosas y como su nombre lo dice, son delgadas y aplanadas. Son planas y adelgazadas. El tejido, las células cúbicas de tejido epitelial, pues como su nombre lo dicen, van a ser cúbicas, de donde los midamos va a medir parecido, de tal forma que va a formar cubos o parecidos a dados. Las células prismáticas o columnares van a formar columnas, son alargadas, van a ser cilíndricas. ¿Ok? Aquí tenemos, como vemos al microscopio, las prismáticas, las cúbicas y las aplanadas, las planas. Como otro dato, las células columnares o prismáticas van a tener el núcleo cerca de su base. Otra clasificación de las células del tejido epitelial va a ser de acuerdo a cómo van a estar organizadas, cómo las vamos a encontrar. De tal forma que una clasificación van a ser células simples, tejido epitelial estratificado y tejido epitelial pseudoestratificado. El tejido epitelial simple va a estar formada por una sola capa de células, una sola capa. El tejido epitelial estratificado va a estar formado por dos o más capas, ¿ok? Dos o más capas de células. Y el tejido epitelial pseudoestratificado, pseudo es que parece pero no lo es. Pseudoestratificado va a aparentar que está formada en varias capas, pero no todas ellas llegan hasta la superficie. Aquí vemos que esta célula no llegó hasta la superficie. ¿Ok? Parece que está formada en varias capas, pero no lo está.
Esta otra célula sí llegó hasta la superficie, acá tenemos esta también. Entonces parece que está formada en varias capas, pero no. Vamos a encontrar células que llegan hasta la superficie. Por eso pseudoestratificado. Aquí tenemos al tejido epitelial simple, aquí al estratificado, que está formado en capas, y aquí al pseudoestratificado. Hay células que parece que están en capas, pero no, otras llegan hasta la superficie. Aquí tenemos dos células, que aquí sí parece que están en capas, pero vemos que otras no. ¿Ok? De tal forma que en los libros de histología vamos a encontrar de esta forma la clasificación. De repente vamos a encontrar un tejido epitelial plano estratificado, queratinizado. Quiere decir que este es un tejido epitelial de células que van a estar planas, aplanadas, pero van a estar formando capas, estratificado. ¿Ok? En el caso de la epidermis, tiene queratina, por eso se le agrega queratinizado. Otro ejemplo es, en cuanto a las mucosas, tejido epitelial plano, estratificado, no queratinizado. Parece un nombre difícil, pero comprendiendo las divisiones del tejido epitelial es fácil comprenderlas. De tal forma que vemos que es un tejido epitelial, el cual se encuentra plano, formado por células planas, estratificado también formando capas, pero este no tiene queratina. Un ejemplo es la boca, la vagina y el esófago. Epitelio prismático simple. ¿A qué se refiere esto? Que es un tejido epitelial formado de células cúbicas o columnares o prismáticas, pero de una sola capa, formando una sola capa de tejidos. Aquí tenemos una sola capa de células, pero son células prismáticas o cilíndricas. Y lo vamos a encontrar en el estómago y en el intestino. Otro ejemplo, epitelio prismático pseudoestratificado. Pseudoestratificado. Quiere decir que es un tejido epitelial de células prismáticas o columnares, pero estas no van a formar capas. Por eso es pseudoestratificado. Parece que están formados en capas, pero vemos que no, que hay células que llegan hasta la superficie. ¿De acuerdo? Y lo vamos a encontrar en la tráquea y los bronquios. Vamos a pasar al siguiente tipo de tejido, que es el tejido conectivo, que como ya les mencioné, el tejido conectivo va a ser el que une, sostiene, aísle, protege, nutre y acolchona a los órganos y evita que estos se desarmen o caigan por simple gravedad. Solamente que hablar más a fondo del tejido conectivo lo vamos a dejar para el siguiente video. ¿De acuerdo? Por hoy sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.